¿Qué más amigos y bienvenidos a este nuevo video tutorial? Mi nombre es Jonathan Peñalosa de Puro Código y el día de hoy vengo a enseñarles cómo podemos crear una API con GraphQL, PHP y MySQL. Como ya les dije, vamos a estar utilizando MySQL para este tutorial, pero ustedes pueden utilizar cualquier motor de base de datos que ustedes quieran. Esto no va a influir en absolutamente nada en lo que vamos a estar aprendiendo acá. Bueno, para comenzar tenemos que saber cuál es la diferencia entre una RESTful API y una API con GraphQL. Seguramente si has trabajado con RESTful APIs y estoy seguro que ya has trabajado con ese tipo de APIs, sabrás que en una RESTful API tenemos múltiples endpoints en los que podemos hacer consultas. Por ejemplo, si tuviéramos endpoints para un usuario, tendríamos un endpoint con el método post para crear un usuario. Tendríamos un endpoint con el método put o patch para actualizar el usuario, un endpoint con el método delete para eliminar el usuario y así sucesivamente. Esto muchas veces se vuelve muy complejo cuando estamos creando una API, ya que si estamos utilizando RESTful, pues vamos a tener una gran cantidad de endpoints y al final esto se vuelve muy complicado para mantener y muchas veces para escalar y esto se vuelve muy complejo y no son muy robustas a veces dependiendo de cómo hayas programado tu RESTful API. Para eso GraphQL, voy a decir lo que se ha inventado para solucionar esto, porque GraphQL no solamente soluciona esto de los endpoints, pero también lo que soluciona es que muchas veces una RESTful API nosotros cuando por ejemplo hacemos una petición a un endpoint donde nos vamos a estar trayendo todos los usuarios, por ejemplo, lo que hace esa consulta es traernos todos los datos del usuario, por ejemplo el primer nombre, el segundo nombre, el correo electrónico, la dirección. Entonces nos estamos trayendo todos los datos que ese endpoint nos devuelva. Pero muchas veces nosotros ni siquiera alcanzamos, no vamos a utilizar todos los datos que nos devuelve ese endpoint. Entonces, GraphQL, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una petición para traernos los usuarios, nosotros podemos, en la consulta, podemos especificar cuáles son los campos que nosotros queremos traernos. Por ejemplo, si nosotros solamente necesitamos traernos el correo electrónico y el nombre del usuario, nosotros podríamos especificar eso y ahorrar como tal para que la consulta no sea tan grande, para que los datos que se van a devolver del backend al cliente no sean tan grandes. Y esto realmente en muchos casos pues ayuda a que las aplicaciones sean más veloces, que sean mucho más escalables y también GraphQL se utiliza ampliamente en aplicaciones móviles, ya que como sabrás pues en el celular nosotros tenemos lo que son paquetes de datos y nosotros no queremos que el usuario gaste todo su plan de datos en nuestra aplicación, ¿verdad? Por eso cuando nosotros hacemos peticiones como tal al backend de la aplicación, simplemente nos traemos los datos que queremos con GraphQL, más no nos traemos una gran cantidad de datos innecesarios que nosotros no vamos a utilizar nunca. Esa es una de las grandes ventajas de GraphQL. Otra de las ventajas de GraphQL es que nos va a generar la documentación de nuestra API automáticamente. La documentación que nos genera es muy buena, muy completa y no tendríamos en nuestro caso, si somos desarrolladores, que ponernos a escribir este endpoint devuelve estos tipos de datos y todo eso. En GraphQL nos devuelve o como tal nos genera una documentación muy completa y muy buena. También en una RESTful API pues nosotros nos podemos especificar cuando enviamos una petición, por ejemplo para crear un usuario nos podemos especificar los tipos de datos que estamos enviando como tal backend. Nosotros enviamos un objeto de JSON o un objeto de XML, lo que sea, pero nosotros no especificamos este campo es string, este campo es un entero, este campo es un booleano. En GraphQL es altamente tipado, así que podemos especificar el tipo de dato los tipos de datos que estamos enviando como tal en la consulta, y esto lo vamos a ver cuando estemos creando nuestra API con GraphQL. Entonces hay muchas ventajas que GraphQL nos va a dar si la comparamos con una RESTful API.
como ya les decía al principio, en una RESTful API vamos a tener múltiples endpoints y esto se vuelve a veces muy complejo. En una API con GraphQL solo tenemos un solo endpoint, solo existe un endpoint y a ese endpoint es el que siempre vamos a enviar las consultas. Y esto lo vamos a entender un poco, puede sonar un poco raro, pero lo vamos a entender cuando creemos nuestra API con GraphQL. Entonces voy a mostrarle lo que vamos a estar haciendo. Aquí yo he instalado una extensión de Google Chrome, la cual nos va a permitir, pues, por supuesto, probar nuestra API. Este es como tal el endpoint de la API, solamente existe un endpoint. Y cuando nosotros seleccionamos este endpoint, pues aquí nos aparece automáticamente la documentación de esa API con GraphQL. Aquí vemos que tenemos query y tenemos mutation. Query es simplemente cuando nosotros queremos traernos datos de la API con GraphQL, y mutation es para cuando queremos hacer como tal, cuando queremos eliminar, cuando queremos actualizar, cuando queremos hacer ese tipo de cosas. Para eso utilizamos las mutation. Cuando queremos traernos datos utilizamos las queries. Hay otros tipos también que si ustedes quieren pueden leer aquí como tal en la documentación oficial de GraphQL, que no lo vamos a estar viendo porque es muy grande la documentación. Pues no es tan grande, es muy sencilla de leer, pero si hiciera un tutorial con toda la documentación me tomaría mucho tiempo, así que les recomiendo que una vez vean los videos también lean un poco sobre la documentación de GraphQL, los tipos de datos que pueden utilizar, todo esto que es muy importante también. No vamos a estar viendo todo esto, pero con lo que vamos a ver, si lees un poco sobre esto lo vas a entender mucho más fácil. Entonces, como ya les decía, query es para, como tal, traernos datos de nuestra API con GraphQL. Y en este caso tenemos tres opciones. La primera es una que se llama user, la cual como parámetro tenemos que pasarle un ID. Como ya les dije, en GraphQL, como es altamente tipado, podemos decirle este ID es un número entero. Y nos dice que lo que va a retornar es un usuario como tal, ¿sí? Un tipo de dato usuario. También tenemos otro endpoint, el cual nos devuelve como tal un objeto de tipo dirección y requiere un ID, pues por supuesto el ID de la dirección. Y por último tenemos otro que es el de los usuarios. Este nos devuelve una colección. Como podemos ver tenemos unos corchetes y lo que nos está diciendo es que nos devuelve una colección de la clase o del tipo usuario. En cuanto a las mutation, tenemos una para crear un usuario, una para modificar el usuario, una para eliminar el usuario y otra para añadirle una dirección a ese usuario. Entonces vamos a estar haciendo una relación que en la base de datos que un usuario tiene muchas direcciones. Así que yo he creado estas cuatro mutations y vemos que cada una de las mutations tiene su propio tipo de dato para cada uno de los campos. Por ejemplo, el primer nombre es de tipo string, el email es de tipo string, aquí por ejemplo cuando estamos creando una dirección vemos que el user ID es de tipo entero. Y cuando aparece este símbolo de interrogación es lo que quiere decir es que el campo es obligatorio. Si no lo enviamos en la consulta que escribimos acá como tal, pues nos va a devolver un error. Entonces voy a dejar este tutorial hasta aquí y ya en el próximo les voy a mostrar cómo escribir como tal. Vamos a ver cómo podemos escribir consultas a nuestra API con GraphQL y vamos a instalar todo lo que necesitamos para crear como tal la API. Así que nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que esta serie de tutoriales les vaya a gustar y espero que disfruten los videos y les sirvan para algo. Así que nos vemos en el siguiente video.